Cuando hablamos del pan, yo creo que todos nos referimos a lo que necesitamos para llevar a la casa, alimentar a nuestros hijos, alimentar a nuestra esposa. Es el pan que nos nutre, el pan que nos sostiene, el pan que nos da vida. Por eso decíamos, en esta cuarentena había muchas protestas, ya no sabemos qué comer. No tengo el pan para llevar a mi casa, se nos ha agotado. Necesito salir a trabajar para ganar el pan de cada día, para llevar a mis hijos, ya no tenemos que comer. Bueno, nos referimos a ese pan que nos da la vida, que nos da fuerza. Entonces, es fácil darnos cuenta de lo que cuando hablamos de pan, a lo que nos estamos refiriendo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Nos estamos refiriendo a este pan, a ese pan material que nos alimenta, que nos da la vida, que nos da fuerza para salir a trabajar. En varios pasajes de la Biblia, refiriéndome a lo que reflexiona el padre Raniero Cantalamessa, hay varios pasajes en los cuales encontramos a este Jesús hablando de este pan. Acuérdense de las dos multiplicaciones de los panes que hace. Luego se refiere también cuando Dios hizo llover maná en medio del desierto para alimentar, nutrir, fortalecer a su pueblo que estaba en medio del desierto. Y Jesús se refiere a este pan, pero a este pan material que sirvió para alimentar. Es el pan mismo al cual nosotros nos referimos, con el cual nos alimentamos, nos nutrimos, podemos vivir. Cuando hablamos de la Eucaristía como el pan, como alimento, estamos hablando en la misma dimensión que sirve para nutrirnos, para darnos vida, nos fortalece. Es este pan que no es otra cosa, lo dice la Biblia, que el cuerpo de Cristo, que también nos da vida, pero no es una vida eterna, como nos da el pan espiritual que recibimos en la Eucaristía. También nos da fuerzas, pero no como la fuerza física que se acaba, que se agota. Es una fortaleza que viene como producto de esta comunión espiritual de Cristo con nosotros y nosotros con Cristo. Ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 51 al 58 que hemos leído esta mañana en la Eucaristía, en la misa, leemos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Imagínense lo que nos dice el Señor. Si nosotros no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no vamos a tener vida. Y esta vida, la Biblia la escribe con mayúscula. No tendremos vida en ustedes, porque no se refiere a esta vida que nos da el pan material. Se refiere a esta vida espiritual que nos da el pan de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Y cuando los fariseos, la gente le critique, le dice: ¿qué le pasa a este tipo que nos quiere que comamos su cuerpo y que bebamos su sangre? Está loco. Él responde y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Imagínense esta riqueza que el Señor nos ofrece. Al comer su cuerpo en la Eucaristía, en la misa, y beber su sangre, estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que el pan que nos dio en el desierto no era este pan que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús con su muerte y su resurrección, y que ahora se nos dejó en la Eucaristía como un memorial para que nosotros volvamos a celebrarlo. No es un hecho histórico solamente, sino es algo que se realiza de nuevo, se renueva en cada Eucaristía, en cada misa que nosotros celebramos. Por eso es que ya se debe acabar eso de voy a ir a escuchar misa,
sino voy a ir a celebrar la misa. Yo celebro la misa junto con el sacerdote. El sacerdote lo que hace es presidir la Eucaristía, presidir la celebración. Pero ya no vamos a escuchar, como antes decían nuestros abuelos, nuestros papás, que se referían más que todo a, porque la misa no se entendía, era en latín y de espalda al pueblo. Entonces, en efecto, la Eucaristía no es otra cosa que hacernos convertir en lo que comemos. Decía San León Magno, refiriéndose el padre Raniero Cantalamessa a lo que decía San León Magno. En efecto, la Eucaristía es hacernos convertir en lo que comemos. ¿Y qué es lo que comemos? El cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice, el hombre es lo que come, decía un gran filósofo, pero refiriéndose era un filósofo materialista, refiriéndose a la filosofía como tal. Pero el sentido del hombre es lo que come. Comemos en la Eucaristía, en la misa, el cuerpo y bebemos su sangre, que es para darnos vida, vida eterna, para darnos fuerza, fortaleza. No somos nosotros los que asimilamos, dice el padre Raniero Cantalamessa, el pan. No somos los que asimilamos el pan, sino que es el pan el que nos asimila a nosotros y nos hace miembros del cuerpo vivo de Cristo Jesús. Entonces, ayer decía un padre, director de la pastoral universitaria, que nos cristificamos, nos hacemos uno con Cristo cuando comulgamos, cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre. El sentido de cristificarse no es otra cosa que hacernos miembros vivos de este cuerpo de Cristo al comulgar y al beber su sangre. Por eso San Pablo nos dice en la segunda lectura también, que hemos leído en la misa de hoy, 1 Corintios capítulo 10, versos 16 al 17, nos habla no solo de una comunión con Cristo, sino de una comunión con los hermanos, cuando dice, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Imagínense. Entonces, por triple partida, cuando vamos a la misa y comulgamos, recibimos el cuerpo de Cristo, hay una comunión con Cristo. Hay una nutrición. ¿De qué nos nutrimos? De esta vida nueva que Cristo nos quiere dar. De esta vida nueva que Cristo nos ofrece a través de su cuerpo y de su sangre que ofrecemos en la Eucaristía. Se refiere a esta, precisamente cuando vivimos situaciones adversas, se refiere a esta vida que por encima de lo que puede pasarnos, hay gozo, hay paz en nuestro corazón. No tenemos por qué deprimirnos. Decía yo al comenzar esta reflexión que cuando nos estamos sirviendo el almuerzo o la cena, o por lo general las familias bendicen la mesa, bendicen, damos gracias a Dios por el pan, por la comida, y decimos, Señor, gracias por este pan, por este almuerzo, por este alimento. No nos faltes con el pan de cada día. En la antigüedad se hacía lo mismo o algo similar. El padre Raniero Cantalamessa nos relata en su reflexión justamente de este domingo, nos dice que el papá partía el pan, el único pan, y lo repartía a los miembros presentes de la familia. Entonces este pan se convertía en parte integrante de cada uno de los miembros de la familia. Entonces miren qué importante es. Concluyendo, la Eucaristía, la misa que celebramos, no es más cuando el sacerdote, el padre de nuestra comunidad, el sacerdote, parte el pan ya consagrado. Debería ser un pan grande, pero es imposible pensar en un pan grande cuando a veces tenemos en la misa más de 100 personas, imagínense, pero es el sentido. Entonces la iglesia, para hacerlo un poco más práctico, es
una hostia más grande y hostias más pequeñas para repartir, pero es el sentido, el partir, el hacernos partícipes de este cuerpo de Cristo para hacernos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, y que estemos en comunión con nosotros. Entonces, este debe ser el sentido cuando comulgamos. El pan como signo de nutrición, el pan como signo de comunión con Cristo y con nosotros, los miembros de nuestra iglesia. Ojalá las parroquias nos pudiésemos llamar comunidades de verdad, donde nos sintamos hermanos y no vamos a la Eucaristía como ilustres desconocidos, sin hablarnos, etcétera, etcétera, etcétera. No, estamos rompiendo el sentido de lo que es estar en la Eucaristía, comulgar en la misa, recibir su cuerpo y su sangre. Ya San Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, porque se acercan a la Eucaristía sin reconocer el cuerpo de Cristo, hay entre ustedes muchos enfermos y débiles. Queremos fortalecernos en esta pandemia, en esta cuarentena. Queremos salir fortalecidos de todo esto. Pues bueno, ya los sacerdotes nos dicen a través de los medios del internet, del Face, del YouTube, nos dicen, comulgamos espiritualmente. Comulguemos. Hagamos de cuenta que estamos recibiendo este cuerpo de Cristo que se nos da para que nosotros a su vez tengamos fuerza, fortaleza y sabiduría. Mi esposa suele ir todos los días a la misa y yo siempre le recomiendo, cuando vayas a la misa, como vas todos los días, hay el peligro de que se vuelva una costumbre. Y le preguntaba, ¿por qué te gusta ir? ¿No sería bueno que vayas 1 o 2 veces por semana nomás? Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué te lleva a asistir a la Eucaristía todos los días? Bueno, no es reciente, ¿no? Sino que desde mi adolescencia, en ese encuentro personal con el Señor, lo que ha llenado mi vida hasta ahora es la Eucaristía, cuerpo y la sangre del Señor. En todos estos años de mi vida he entendido que si Él es el Señor de mi vida, es el amado de mi corazón y mi corazón se une con Él en la celebración de la Eucaristía. Entonces es el que da sentido y en que los tiempos buenos y en los tiempos difíciles siempre está ahí su presencia, porque Él, cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, durante la celebración, tenemos ese encuentro tan íntimo, tan personal, que lo llena todo y nos da fuerzas para vivir cada día. Y por eso le alabo al Señor, una vez más digo, porque es desde la adolescencia, porque en cada celebración siempre experimento algo nuevo. Y por la gracia de Dios y la fuerza de su Espíritu, y le pido con todo mi corazón que no sea una rutina, que no sea algo rutinario, sino que sea siempre ese encuentro con el Señor. Es el sentido por el cual te gusta ir a la misa todos los días. Porque el Señor llena y estamos en comunión y celebramos la muerte, la resurrección y la gloria del Señor. Y es lo que me decías además, eso te ha dado fortaleza para soportar las dificultades, los problemas que siempre hay en todo matrimonio. Así es, Él ha sido el tesoro más grande y la fortaleza grande que el Señor pone y siempre ha puesto en mi corazón. Y también he entendido que mientras más estamos en la presencia de Él, podemos permanecer en Él, como nos dice en su palabra, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Entonces es Jesús que vive dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a querer tenerlo a Él, que de Él viene la vida? Gracias, Alcira. No solamente Alcira puede hablarnos de la riqueza que tiene la Eucaristía, la misa, sino también nuestra hija. Voy a pedir a nuestra hija que nos hable un poquito sobre su experiencia, ella que haga un retroceso y vuelva a sus 12 años, cuando un X días de esos, a sus 12 años, nos decía, yo quiero, papi, mamá, quiero hacer mi primera comunión. Y nosotros les preguntamos,
pero ¿por qué quieres hacer la primera comunión? ¿Por qué querías hacer a tus 12 años la primera comunión? ¿Qué te llevaba a hacer eso? Por lo general, los hijos van obligados, o por los papás, o por el sacerdote que está todo el tiempo. ¿Y cuándo van a hacer la primera comunión? ¿Y cuándo? Pero en ti fue algo diferente. No hubo necesidad de ninguno de nosotros de hablarte de la primera comunión. Tú no saliste con eso. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, lo primero que me acuerdo es que siempre ustedes me han dicho de que cuando yo tenga ese deseo, se los comunique, ¿no? Nunca me han obligado a hacerlo, como tú dices. Entonces, me acuerdo que como teníamos el ministerio de música, cuando cantábamos, de pronto sentí la necesidad en mi corazón de poder recibir la Eucaristía. Y fue por eso que les pedí a ustedes les dije que quería hacer mi primera comunión. Y tuve la gracia de ser formada por ustedes mismos y por el sacerdote que celebró la Eucaristía ese día. Y recuerdo que fue un momento muy especial para mí el recibir la Eucaristía, porque como sabía que cuando la reciba algo iba a cambiar en mí, entonces sentía como una fuerza muy especial al momento de recibirla y de que yo ya no podía ser igual. Eso recuerdo muy bien. Que no es la fuerza que da el pan material, obviamente. No, es diferente. ¿Qué aconsejarías a las personas que en esta cuarentena, en esta pandemia, a los jóvenes que se desesperan, que se deprimen, que se angustian? ¿Qué les aconsejarías tú? Bueno, como estamos en una época muy difícil en la que la mayoría no tenemos la gracia de poder asistir a la Eucaristía y tenemos las Eucaristías virtuales, tomar ese momento de la comunión espiritual que el sacerdote, todos los sacerdotes de las Eucaristías que hemos podido celebrar de manera virtual, siempre hacen un llamado, ¿no?, en el momento de la comunión espiritual. Entonces, creo que es bien importante que como jóvenes busquemos esa fuerza o esa fortaleza que necesitamos en Dios, porque es el único que nos puede ayudar a salir adelante, a ser mejores, es el único que nos puede cambiar. Entonces, que siempre que puedan participen de las Eucaristías haciendo una comunión espiritual y entregándole todo lo que sienten al Señor en ese momento, y que cuando tengan la gracia de participar de una Eucaristía puedan recibir el cuerpo y sangre de Cristo de esa manera tan especial.